Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar esta capacitación. Bueno, es importante. Soy la doctora Xochitl Ramírez, secretaria técnica del Comité de Muerte Materna. Hace unos meses, más o menos en el mes de febrero, tuvimos un caso de una muerte materna. Fue de una paciente que fue derivada de el Hospital General de Chimalhuacán. Y bueno, lamentablemente terminó esta paciente en una muerte materna. Todas las muertes maternas se sesionan en este caso nos toca en Toluca. Y bueno, la muerte materna se la dieron a segundo nivel, pero nos dieron ciertas recomendaciones muy importantes ante este tipo de pacientes. ¿Por qué es importante esta capacitación? Dentro de todo el transcurso de los últimos 2 años, seguimos viendo que hay prácticamente las muertes maternas se enfocan en dos grandes grupos, ¿no? O dos patologías más importantes. La primera, que es la preeclampsia, y la segunda, que es hemorragia obstétrica. En los últimos meses, estamos hablando de febrero, marzo y abril, tuvimos un repunte muy importante en casos de hemorragia obstétrica. Más o menos en promedio mensual estamos viendo entre 15 y 30 códigos Mater, de los cuales pues la mayoría es hemorragia obstétrica o preeclampsia. Entonces, bueno, es un tema muy importante, por eso decidimos hacer la capacitación. Y bueno, afortunadamente contamos con compañeros capacitados en este ámbito. Y bueno, le doy las gracias al doctor Abraham Díaz Ramírez, compañero de nosotros de la Unidad de Cuidados Intensivos, que nos va a dar esta capacitación. Muchas gracias, Abraham. Muy bien, buenos días. Gracias. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Agradecemos también el interés de ustedes y todos los que están conectados. Esperemos no solo se hayan conectado y se vayan a su servicio y nos pongan mucha atención. Como bien les comenta la doctora, es sumamente importante hacer hincapié en todas las herramientas que tenemos en el hospital y sobre todo que se ha demostrado una mejoría en la atención de calidad de este tipo de pacientes. En este caso, vamos a hablar del manejo por pruebas viscoelásticas, que más adelante veremos parte de la definición y de qué se trata todo esto, para dar un monitoreo y un manejo dirigido, ¿sale? En todo momento. Bueno, ¿qué vamos a revisar o qué nos interesa checar el día de hoy? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué hablar de hemorragia obstétrica? ¿Por qué hablar de estas pruebas viscoelásticas? Y sobre todo, ¿cuál es la relevancia de dar este manejo dirigido? Como bien les comentó la doctora Xochitl, es importante tener en mente cuáles son las principales causas de muerte materna, que ahorita vamos a ver de lo último publicado sobre mortalidad. Me interesa mucho que nos quede claro algunos conceptos. Tengo entendido que vienen de diferentes áreas. Entonces, lo primero es dejar claro algunos conceptos sobre hemorragia masiva, transfusión masiva, que estamos hablando de una hemorragia crítica, por ejemplo. Y bueno, ahorita lo veremos. Y sobre todo, ¿cuáles son las metas? La gran mayoría de información que nosotros tenemos de un paciente con hemorragia importante está relacionado a trauma. Sin embargo, recuerden que no es lo único que nosotros vamos a tener como un choque hipovolémico importante, ¿sí? También estamos hablando de cirugía, estamos hablando de hemorragia obstétrica y de alguna otra patología que pueda desencadenar un sangrado grave. ¿Cuál va a ser el uso del tromboelastograma? En este caso, porque vamos a tener que para cada patología se tienen ya protocolos estandarizados y qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, veremos algunas recomendaciones, ¿sale? Al final. Espero nos quede muy claro. Ahora bien, si nosotros partimos por esta diapositiva, pues podemos pensar, ¿qué es eso? ¿No? Sin embargo, a final de cuentas, el día de hoy estamos intentando crear este conocimiento transformacional, que cuando veamos nuevamente este tipo de trazo, entendamos de qué estamos hablando y qué es lo que va a requerir nuestro paciente. Ahora bien, enfocándonos en primera instancia a muerte materna, lo que nosotros tenemos reportado por las más grandes organizaciones, en este caso durante 20 años,
nos hablan que actualmente tenemos alrededor de 800 muertes por día, hablando de mortalidad materna, una muerte cada 2 minutos. Y sobre todo, recuerden que siempre esto nos hablan mucho sobre el desarrollo económico en un lugar. Relaciona con bajos recursos y algo que es importante considerar siempre que muchos casos es prevenible. ¿Sale? Son casos de muerte prevenible. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Que una de las mejoras en todo momento es estar con capacitación continua. Ahora vean, les decía, es tan importante los datos que nosotros arrojamos cada semana en todo el país, que se tiene un informe semanal de notificación, en este caso de muerte materna. Esto lo tenemos el 27 de junio de 2023. Y nos dice, en este caso los datos a nivel nacional, que las principales causas de defunciones, como bien les comentaron, es hemorragia obstétrica. Estamos hablando prácticamente de una quinta parte de todas las mujeres que fallecen. Hemorragia obstétrica, posteriormente enfermedad hipertensiva, algunas otras, pero vean también, ¿qué nos interesa acá? Que las principales entidades o el estado con mayor porcentaje de muerte es el Estado de México. ¿Sale? De todas las muertes que se han presentado en el año, 26 han sido en el Estado de México. ¿Sí? Somos el estado con mayor porcentaje de muerte materna. Posteriormente estamos hablando de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Chihuahua. Estos estados en conjunto nos hablan prácticamente de cerca de un 40% de la mortalidad, o sea, es extraordinariamente alto lo que se reporta a este nivel. Ahora, ¿qué vamos a tener que considerar como conceptos importantes? Hablar de hemorragia mayor, transfusión masiva, reanimación hemostática y qué son las pruebas viscoelásticas, para que podamos comprender bien todo el tema, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hablar? Hemorragia mayor. Para empezar, vamos a tener diferentes definiciones, ¿sí? Si nosotros partimos de una sola definición, no podríamos generalizar toda la entidad de pacientes que pueden desarrollar una hemorragia crítica. Cuando hablamos de volumen, prácticamente nosotros podemos hablar de una pérdida del volumen circulante en 24 horas, ¿sí? Para que nosotros podamos entender parte de las definiciones. ¿Qué nos dice también? Que nuestro paciente pierda el 50% de volumen circulante en 3 horas o que tenga un sangrado de 150 mililitros minuto. Esto nosotros lo consideramos como una hemorragia mayor. Cuando hablamos de transfusión, es que nuestro paciente requiera al menos 4 hemoderivados en 3 horas. Y fisiológicamente, que el paciente esté con hipotensión, o sea, una tensión arterial sistólica menor de 90 y una frecuencia cardíaca mayor de 110. Es cuando ya tiene una repercusión en los signos vitales. Todo esto podríamos englobarlo dentro de hemorragia mayor. Sin embargo, ¿cómo clasificamos nosotros hemorragia obstétrica? Y es aquí donde me dijeron, es que hay que preguntarles. Puedes pasar cerca de los residentes y quien esté más cerquita, pues empezamos a preguntar. Ya los vi cómo se pusieron. Y los que están más lejos viéndolos. Pero bueno, vamos a revisarlo, ¿sale? Lo primero es que dice nuestra guía de práctica clínica, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? En el 2017 nos dice que hemorragia obstétrica es una pérdida mayor de 500 mililitros. Posteriormente hace una división. Puede ser mayor si rebasamos los 1000 y esta la vamos a subdividir en moderada de 1000 a 2000 o severa mayor de 2000. Podemos decir que es una hemorragia menor de 500 a 1000, sin embargo, si los pacientes presentan datos de hipoperfusión, a pesar de no rebasar los 1000 mililitros, se convierte en mayor. ¿Vale? Es importante empezar con esta nomenclatura para que todos estemos entendiendo cuando hablemos de los conceptos, ¿vale? ¿Cómo más podemos dividirlo? Grave persistente cuando tenemos más de 1000 mililitros y utilizamos uterotónicos, ¿sí? Y también puede ser de curso incontrolable cuando tenemos más de 1000 mililitros y no se ha logrado remitir la causa del sangrado, ¿sí? Para que tengamos claro cuando nos hagan referencia a esto. Ya posteriormente el Colegio de Americanos nos dice que hemorragia obstétrica es cualquier pérdida sanguínea que pueda provocar inestabilidad, ya que la pérdida sanguínea es subestimada.
como bien sabe el área de gineco, también anestesiología, calcular una pérdida exacta de sangre en la paciente obstétrica es un poco difícil, ¿sale? Realmente no sabemos el volumen exacto. ¿Qué nos dicen un año después ellos mismos? Que para disminuir los diagnósticos inapropiados de hemorragia obstétrica manejan una sangre acumulada más de 1000 o sangrado con signos y síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas del proceso de nacimiento, independientemente de la ruta, o sea, si fue cesárea o parto, ¿sí? Ya partimos de esto. Ahora, no solamente lo vamos a dividir en esto, sino también lo vamos a clasificar como primaria o secundaria, ¿sí? En este caso, primaria, en las primeras 24 horas, posparto, lo más frecuente, atonía uterina. Sin embargo, también podemos tener laceraciones, retención de placenta, adherencia anormal, inversión uterina o defectos en la coagulación. Puede ser secundaria después de las 24 horas hasta las 12 semanas, cuando existe una subinvolución del sitio placentario, retención de productos de la concepción, infección o defectos inherentes de coagulación. Y asimismo, también este año nos dicen que podríamos hablar en algunas pacientes sobre anticipar hemorragia. ¿Vale? Que ya lo hacen ustedes cuando tienen pacientes con placentación anormal, trastornos hereditarios, algún proceso también que esté relacionado con la religión y trastornos adquiridos. ¿Vale? Entonces, todo esto toma una suma importancia para poder definirlo. Entonces, si en algún momento llegan y les presentan una paciente con hemorragia obstétrica primaria grave persistente de curso incontrolable, ya no nos vamos a quedar así. Dicen, ah, sí, cierto, ya fui al curso, ya me acuerdo, ¿sale? Obviamente no le ponemos a veces tantos apellidos, ¿sale? Pero bueno, es importante entender que existe una diferente clasificación para que ustedes ya tengan en mente qué pasó con esa paciente, ¿vale? Ahora, la definición de transfusión masiva, para empezar, en el área de obstetricia, si ustedes se dan cuenta, los principales estudios prácticamente es una división en 6 categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos una definición bien establecida de transfusión masiva, ni siquiera en obstetricia. ¿Sale? Si ustedes se dan cuenta y aquí revisan, nos hablan de 5 unidades, de 3 unidades, de 4 unidades, de 10 unidades. Va a depender mucho del protocolo que se tenga en cada hospital. ¿Sí? Y sobre todo de si son hemoderivados, hemocomponentes o utilizan algún otro tipo de líquido, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dicen acá? Que no existe realmente un consenso porque realmente todos los pacientes pueden tener diferentes características. Puede ser un paciente pediátrico, puede ser un paciente adulto, puede ser una paciente embarazada, puede ser un paciente con trauma, entonces no está bien establecida realmente una definición aceptada universal para todos los pacientes. ¿De qué vamos a partir entonces acá? Que estrictamente hay que tomar pues alguna definición de la literatura. Lo vamos a dividir en 3. La clásica es cuando utilizamos más de 10 unidades en 24 horas. ¿Sale? Transfusión masiva. ¿Cuál es el problema de esto? Y si el paciente no sobrevive las 24 horas, entonces ya no consideramos transfusión masiva. O si solo requirió 8 en una hora, ¿eso no les suena que lo están transfundiendo mucho? O sea, parte de esto es lo que ha tomado ahorita un efecto para crear una definición dinámica. La transfusión masiva, cuando hablamos de un proceso dinámico, es cuando hablamos más de 3 componentes, al menos en una hora. Otro que nos habla es de 4 componentes en 30 minutos, e incluso tenemos algunos otros que les hablan de todos los líquidos que pueden ser infundidos. ¿Qué quiere decir? Cristaloides, gelatinas y todos los hemoderivados. Si hablamos de más de 4 de estos componentes en 30 minutos, también podríamos considerarlo como una definición dinámica de transfusión masiva y está relacionado con un aumento en la mortalidad en las siguientes 3 horas. ¿Sale? Y actualmente también ya se utiliza otra vez la transfusión de sangre total. ¿Qué hablamos acá? Le dan un puntaje. Cada hemoderivado un puntaje, sangre total 3. Si tenemos más de 7 puntos es transfusión masiva. ¿Sí? ¿A qué voy? Para que vean que existen también diferentes puntos por lo cual nosotros considerar que un paciente está recibiendo una transfusión importante tomando diferentes definiciones. Ahora, ¿qué nos interesaría a nosotros en el área de obstetricia? ¿En qué momento
aquí se activaría un protocolo de transfusión masiva. Vamos a tener también diferentes puntos, sin embargo, al menos acá nos dice que un reemplazo del 50% de volumen en 2 horas es indicativo para que el área de obstetricia active el protocolo de transfusión masiva. 4 concentrados eritrocitarios y que persista el sangrado, activamos protocolo de transfusión masiva. Que esté hipotenso y taquicárdico y que persista el sangrado, también necesitamos activar el protocolo. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que vean, por ejemplo, los americanos, cómo manejan sus protocolos de transfusión masiva. 6 unidades de concentrados eritrocitarios, 6 plasmas, 6 unidades de plaquetas y 10 unidades de crioprecipitados. El siguiente prácticamente es lo mismo. Si nosotros utilizáramos siquiera estos 2 renglones, dejamos sin sangre a Ixtapaluca, a Chalco y Valle de Chalco, ¿no? O sea, los protocolos que ellos utilizan llevan muchas unidades, ¿vale? Y por esto mismo es que se intenta hacer una reanimación hemostática para disminuir las unidades o los hemoderivados que se transfunden a las pacientes, ¿sale? Vean, más recientemente, aquí la guía de hematología de la Sociedad Británica sobre el manejo de un sangrado mayor, que nos dice, vamos a disminuir el umbral para que ustedes decidan transfundir concentrados eritrocitarios a un valor de 7, ¿sale? Para que nosotros empezamos la transfusión de hemoderivados y mantenerlo entre 7 a 9. Una relación de 2:1 entre concentrados eritrocitarios y plasma fresco congelado, y también nos dice que iniciemos con el monitoreo de la coagulación para ver cómo se encuentra esto, y ya nos hace mención de las pruebas viscoelásticas, ¿sale? Mantener el fibrinógeno, una administración cuando es menor de 1.5, y también hablar de la administración de plaquetas. Sin embargo, cuando hablamos de hemorragia obstétrica, pues toma parte de las mismas recomendaciones. Sin embargo, recuerden que el fibrinógeno en hemorragia obstétrica es un indicador de un sangrado importante. Si tenemos aquí menor de 2 gramos litro, prácticamente requiere la administración de fibrinógeno. ¿Se acordarán por ahí cuánto aumenta el fibrinógeno durante el embarazo? Sí, pero ¿se acordarán hasta cuánto llega en el embarazo normal, más o menos? Sí, está muy bien, menos de 200 requiere administración de fibrinógeno. Aproximadamente puede llegar hasta 600, ¿vale? Prácticamente el organismo está preparado para un sangrado, ¿sale? En este momento. Recuerden que el fibrinógeno es lo primero que disminuye, que hace el organismo, la fisiología de la mujer, aumentarlo hasta 3 veces, ¿vale? Para que pueda tener una reserva durante el sangrado, ¿sale? Ellos también nos hacen la recomendación de iniciar con ácido tranexámico. Recuerden el protocolo WOMAN, donde nos habla de la administración de este en las primeras 3 horas de la hemorragia obstétrica. Y asimismo, pues, ¿qué nos va a decir? Recomendar incluso repetir esta dosis. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con las pacientes embarazadas? Recuerden que existe un retraso en el diagnóstico de un choque hipovolémico. ¿Y esto por qué está dado? Porque las manifestaciones clínicas en cualquier otro paciente se presentan después de un 15% de pérdida de volumen circulante. ¿Sale? Si tuviéramos un hombre que sangra, es más, un 10% ya no la cuenta. ¿Sale? Sin embargo, cuando estamos hablando de una paciente embarazada, pierde más del 25% y pudiera ser que tenga sus constantes vitales normales. Todavía el día de ayer teníamos por ahí un caso de una paciente con hemorragia obstétrica, con una pérdida importante y no requería apoyo vasopresor hasta ese momento. ¿Sale? Entonces, vean, realmente las manifestaciones clínicas se presentan de una forma ya tardía en las pacientes. Por eso es que en algunos casos se ve retrasado el diagnóstico, y cuando ya identificamos manifestaciones es que ya está muy grave. ¿Sale? ¿Qué va a tener entonces como adaptación? Un aumento del volumen intravascular, un aumento del gasto cardíaco, hipercoagulabilidad, vamos a tener una disminución de la resistencia vascular, y recuerden que tienen una anemia fisiológica del embarazo, aumenta más el plasma que los eritrocitos.
otra vez está preparándose para un sangrado, ¿sale? Y sobre todo para contenerlo. Y vean, esto lo encontré también en la revisión que estuve haciendo, y durante la involución uterina y la terminación de la circulación placentaria, existe una autotransfusión de aproximadamente 500 mililitros. O sea, vean que también se adapta el organismo de la mujer para evitar este choque, ¿sale? O sea, es fantástico todo lo que atraviesan y todavía esta protección que tienen para el sangrado, ¿sale? Entonces, bueno, hay que hacer algo nosotros también. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿en qué momento vamos a solicitar las pruebas? ¿Sale? Recientemente nos dicen también que cuando la pérdida excede los 1500 mililitros, ya se hace la recomendación de iniciar medición, en este caso de una prueba viscoelástica, vean, exámenes, y sobre todo prepararnos por la necesidad de transfusión, ¿sale? En teoría, si una paciente sangra menos de 1.5 litros, probablemente no desarrolle una coagulopatía, ¿sale? Recuerden que la finalidad de todos estos estudios es disminuir la cantidad de hemoderivados que estamos pasando a los pacientes. Y nuevamente ellos, sus protocolos, 6 unidades, 6 concentrados, 4 de plasma, una féresis plaquetaria y mantener una hemoglobina mayor a 7, ¿sale? Ahora, parte de todo esto, de las pruebas viscoelásticas, es que nosotros lleguemos a hacer una reanimación hemostática. El paciente o nuestra paciente en este caso no solamente requiere sangre, ¿sí? Vamos a tener que cumplir con diferentes puntos para que disminuyamos el riesgo de coagulopatía. ¿De qué estamos hablando acá? Una hemoglobina mayor a 9, plaquetas mayor a 100, al menos en esta literatura, INR menor de 1.5, el TTP normal, fibrinógeno mayor de 2, pH mayor de 7.2, calcio, en este caso iónico, mayor de 1 y temperatura mayor de 36.5. ¿Sale? Serían nuestras metas de un manejo ideal en la paciente con hemorragia obstétrica. Pero ¿cómo vamos a llegar a esto? Como bien lo comentábamos, el punto principal es conocer este tipo de pruebas viscoelásticas. Con las que nosotros contamos o con lo que contamos en la unidad es con tromboelastograma. Sin embargo, aquí en su lado derecho tenemos el ROTEM, que es una tromboelastometría rotacional, ¿vale? Que tiene un mecanismo dentro de su estudio diferente, ¿sale? ¿Qué va a pasar con esto o cuál es su fundamento? Para empezar, no es nada nuevo, ¿eh? Esto está desde 1948, que se inició en Alemania. O sea, ya tiene muchos años que se conoce esta tecnología. Ya posteriormente se le da un uso para cirugía cardiovascular y para trasplante hepático, ¿vale? Conforme van pasando los años, nosotros le vamos dando un uso en otras entidades como es la hemorragia obstétrica. Ahora vean, ¿ya han hecho algún trombo en algún momento? ¿Ahí han ido ahí a la terapia? Bueno, ahorita vamos a ver al final, tenemos los pasos para que tengamos una muestra bien realizada y también el resultado que obtenemos sea lo más adecuado. Vean, aquí lo que nosotros tenemos son estas copas, que ahorita vamos a ver unas fotos. Existe un pin aquí y ¿qué es lo que va a pasar en este momento? Va a estar girando 6 veces por minuto esta sangre que nosotros colocamos acá, tratando de simular el flujo sanguíneo venoso. O sea, esa es la función de que esté girando. Lo vamos a tener aproximadamente a 45 grados y conforme se va formando el coágulo, este pin que nosotros tenemos aquí va a obtener el coágulo y va a traducir esa resistencia hacia este cable que tenemos y posteriormente se hará una imagen. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco cómo se va presentando. Pero vean, iniciamos la prueba, 45 grados, 0.34 mililitros, empieza a girar y se va a ir formando el coágulo. Este pin que nosotros tenemos aquí dentro de la sangre va a detectar las características viscoelásticas de la sangre y lo va a traducir en una imagen, ¿sale? Para que quede aquí más claro, aquí tenemos achis.
A ver, déjenles. Checo acá. Ah, ya, miren. Gracias, Marcelo. Vean, ¿qué es lo que va a estar haciendo esta copa? Cuando ustedes colocan la muestra va a estar girando. Como bien lo habíamos comentado, 6 veces por minuto, 45 grados. Tenemos aquí un detector que es el pin y dependiendo de cómo se va formando el coágulo, se va a ir traduciendo las características viscoelásticas y a su vez nos irá haciendo una imagen. ¿Vale? Conforme se va formando el coágulo, se va evaluando la firmeza del coágulo y todas estas características, nosotros para su interpretación vamos a tener dos formas, una imagen, pero también valores numéricos, sí que ahorita los vamos a ver. Ahora, prácticamente este estudio nos habla que puede tener ustedes resultados importantes desde los 15 minutos, o sea, ya prácticamente casi completos, que es una de las ventajas que tenemos en comparación de solicitar pruebas convencionales, que podemos tardarnos mucho más. Si quisiéramos esperarnos todo, al menos tendremos que hablar de 30 minutos para tener una evaluación completa, ¿sale? Entonces, este tromboelastógrafo es capaz de medir las propiedades mecánicas del proceso hemostático. ¿De qué hablamos acá? Tiempo de formación del coágulo, cinética de la formación de fibrina, tiempo de fuerza máxima del coágulo y estabilidad de este mismo coágulo al final del proceso. ¿Sale? Y esto es lo que nosotros vamos a interpretar. Como ventajas tenemos que es un menor tiempo, podemos dar una terapia dirigida, menos hemoderivados y sobre todo podemos medir la eficacia. Después de la terapéutica que ustedes implementen, podríamos solicitar otro trombo y evaluar cómo van los cambios. Si realmente mejoró con la intervención que nosotros estamos haciendo. Y bueno, más o menos ahorita veremos el trazo, como ustedes lo pueden ver acá, pero vamos a evaluar la formación, la destrucción, la viscosidad y la elasticidad del coágulo, a grandes rasgos. Esto es parte de la imagen que nos reporta el tromboelastograma. Como bien les decía, si ya lo han ido a realizar, empezaremos a ver cada una de las interpretaciones. Lo primero es el tiempo de reacción, como ustedes lo ven acá, ¿sale? Esto es prácticamente el inicio de la formación del coágulo, ¿sí? ¿Qué vamos a tener acá? Que va a depender de los factores de coagulación. Si tenemos un R prolongado, recuerden aquí los valores normales vienen en el trombo, ¿eh? O sea, cuando ustedes ya van visualizando la imagen, ahí también viene el rango de normalidad de R, de K, del ángulo alfa, amplitud máxima, etcétera, ¿sí? Sin embargo, bueno, ¿qué vamos a tener? Que si el R está prolongado, lo más probable es que se debida a una disminución de los factores de coagulación. Si el R está corto, existe una hipercoagulabilidad, ¿sale? Ahorita vamos a ver más ejemplos, para que quede un poco más claro. Valores normales, en este caso nosotros como utilizamos los tubos con Kaolin, de 5 a 7 minutos. Vean, en la figura después de la R viene la K. Esto se denomina como tiempo de reacción. Aquí, ¿de qué estamos hablando? La velocidad de formación del coágulo. Si se dan cuenta, todo este proceso de coagulación lo vamos dividiendo por partes, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Depende de las plaquetas con su interacción con el fibrinógeno. Si el K está largo, probablemente se deba a una disminución de las proteínas de coagulación y si se encuentra corto, un aumento en la función del fibrinógeno. Ahora, al final, les voy a poner ahí unos artículos de donde van a poder sacar las imágenes para que las repasen. También no es necesario, creo yo, que se aprendan todos los valores en este momento, pero al menos sí tener una idea de cómo vamos a poderlo observar. Vean, aquí nuevamente en la imagen hablamos de la formación inicial de la fibrina con la R. Si nosotros tenemos, vean, este R prolongado, ¿de qué estamos hablando? Una reacción enzimática lenta. Sin embargo, ¿qué nos interesa a nosotros como parte del tratamiento? Podrían administrar, si su R está muy prolongada, plasma fresco congelado, ¿sí? Esto porque está dado por una disminución, en este caso, de las enzimas de reacción, ¿sale? Los factores de coagulación. Si nosotros tenemos un R muy corto, que realmente no va a ser lo esperado en sangrado, que ahorita creo que vale la pena enfocarnos más en hemorragia,
pues vamos a tener que el tratamiento será anticoagulante, ¿sí? Ahora, después de la R y la K, ¿qué vamos a tener? El ángulo alfa, que es el que ven ustedes aquí, ¿sale? ¿Esto qué se traduce dentro de la cascada de coagulación? Velocidad de formación de fibrina. Función del fibrinógeno, ¿sale? Específicamente. Si el ángulo es menor de 45 grados, probablemente este paciente lo que requiera es fibrinógeno, ¿sí? Si nuestro ángulo se encuentra mayor, estamos hablando de hipercoagulabilidad, ¿sí? Vean, prácticamente es tener una relación. Ahorita veremos un algoritmo de decisiones, dependiendo de cómo es que nosotros lo vamos observando. Ahora, aquí una vez más, está el ángulo alfa, en donde evalúa la función del fibrinógeno. ¿Se acuerdan? R y K, ¿de qué nos está hablando? Factores de coagulación. El ángulo alfa, fibrinógeno, ¿va? Entonces, lo primero es tener aquí qué podríamos encontrar dependiendo de la alteración de la imagen, y aquí podríamos hablar también de plasma fresco congelado o crioprecipitados, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos después? La amplitud máxima. Recuerden, R, K, ángulo alfa, y luego viene la amplitud máxima. ¿Esto en qué se traduce? Como una fuerza máxima del coágulo. Esto es lo que quiere decir la amplitud máxima. ¿De qué estamos hablando acá? Función de plaquetas, ¿sí? Si la amplitud máxima está muy amplia, podríamos hablar de que requiere antiagregante. Si está disminuida, vamos a agregar al tratamiento plaquetas, ¿sí? Vean, la finalidad de estos estudios es irnos dirigiendo. ¿Qué vamos a pasarle? Crioprecipitados, plaquetas o en su defecto plasma fresco congelado, ¿sale? Y vean nuevamente aquí, amplitud máxima. Sí, si nosotros estamos hablando de una alteración, ¿qué podríamos agregar? Transfusión de plaquetas, ¿sí? Si esta amplitud máxima está muy pequeña dentro de la imagen. Si está muy amplia, podríamos hablar de antiagregantes plaquetarios. Pero como bien les comentaba, tenemos que enfocarnos específicamente en el padecimiento de nuestros pacientes, que ahorita estamos hablando de sangrado. Posteriormente tenemos ya la parte de fibrinólisis, ¿ok? Aquí hablamos del porcentaje estimado de lisis, que esto es en los primeros 15 minutos, y después la lisis 30, que es a los 30 minutos. Bueno, ¿de qué hablamos acá? El porcentaje de fibrinólisis, y aquí es donde nosotros podríamos iniciar el manejo con ácido tranexámico, ¿sí? Si los valores superan 20%, que en alguna otra literatura les habla del 15%, tendríamos que tener en mente la necesidad de utilizar tratamiento antifibrinolítico, ¿sí? Nuevamente acá, vean, ya aquí incluso no lo dividen en fibrinólisis primaria o secundaria, dependiendo de los valores. Lisis 30 de 7.15% y un índice de coagulación menor a 3. El índice de coagulación ya es como el resumen, por decirlo de alguna manera, de todos los valores que tenemos previamente, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que ustedes encuentren acá, va a ser el manejo. Específicamente en este caso hablamos de antifibrinolítico. ¿Vamos bien? No les creo, pero vamos a ver unos diagramas, ¿sale? Para que quede un poco más claro. Le digo, no es la finalidad tampoco que ya con el día de hoy sepamos todo del trombo, ¿sale? Sin embargo, sí ya una perspectiva un poco más específica de qué vamos a hacer. ¿Qué nos recomiendan los que escriben mucho sobre esto? Primero, relacionarnos con la imagen, ¿sale? Lo primero. Vamos a tener principalmente dos tipos de trazo. Uno relacionado con un proceso trombótico y uno relacionado con hemorragia, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente es cómo vemos la imagen. Más allá de cuánto mide el ángulo, que la amplitud, bueno, lo primero es, vamos a relacionarnos con la imagen. Si ustedes ven lo primero, aquí que se ve muy prolongado, R y K, ¿sale? Y podríamos encontrar incluso un poco afectado también el ángulo. ¿Qué nos dice aquí? ¿Bajo qué? Factores de coagulación, ¿sale? Entonces, lo primero es relacionar RK, factores de coagulación. Posteriormente, ¿de qué estamos hablando ahora aquí?
una función de las plaquetas disminuido. Y el ángulo, ¿cómo lo ven? Disminuido, acuérdense. ¿Sale? Ahorita vamos a verlo otra vez. Vean, bajo también el nivel de fibrinógeno. Fibrinólisis primaria e hipocoagulación. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta acá, en un proceso trombótico, casi todas las imágenes, la amplitud máxima se ve muy grande. ¿Sí? Recuerden que esto nos habla de la función de las plaquetas. Entonces, es importante tener en mente primero cómo vemos la imagen y relacionarlo con algo trombótico o algo hemorrágico. Y bueno, ahora sí nos viene qué es lo que nosotros vamos a hacer dependiendo de los resultados. En este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Iniciar sobre su proceso de imagen. Ustedes observaron algo trombótico o algo hemorrágico y partimos de ahí, ¿sí? ¿Cómo encontramos en este caso la lisis 30? Mayor de 7.5, sí. En este caso estamos hablando, no. Nos vamos al índice de coagulación, que era el que les mencionaba, que es como un promedio de todos los trazos. Ahora, si es mayor de 3, sí, nos vamos a ver R, es menor de 4, no, hipercoagulabilidad. Sí, nos vamos a la amplitud máxima, más de 73, sí, plaquetas. No, hipercoagulabilidad, ¿sale? En este caso, si el índice de coagulación no es mayor de 3, nos vamos a R, que estamos hablando de que está prolongado. Mayor de 10, sí, factores bajos de coagulación. No, nos vamos a la amplitud máxima. Menor de 55, no, vamos al ángulo y en este caso sí, bajo nivel de fibrinógeno, al ángulo alfa, ¿sí? Si la amplitud es menor de 55, sí, función baja de plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, sospechar que nuestro paciente requiere, en este caso, la realización de una prueba viscoelástica, ver la imagen y relacionarlo con un proceso trombótico o con hemorragia, que obviamente, si ya nosotros lo estamos solicitando, es porque estamos evaluando al paciente y como que estamos buscando. Entonces, ya un poco más digerido, ¿qué nos dice acá? Si la R va de 10 a 14, probablemente requiera plasma fresco congelado. Y bueno, incluso aquí ya nos habla de una dosis, 20 mililitros por kilo. Si es mayor de 14, nos aumenta, vean, la dosis, porque hay mayor deficiencia de los factores, incluso hasta 30. Si hablamos de la amplitud, en este caso el ángulo alfa, perdón, de 7 a 14, fibrinógeno, nuevamente nos hace la sugerencia de plasma fresco o crioprecipitados o fibrinógeno. Tal, afortunadamente también aquí en el hospital contamos con fibrinógeno, ¿sí? Podría ser una de las herramientas. Si este ángulo también nos habla de 0 a 7, podríamos considerar otra vez el plasma fresco con una dosis mayor, crioprecipitados, también una dosis mayor, y fibrinógeno a 30. Sí, va a depender mucho de los valores. Amplitud máxima menor de 45 y evaluamos el ángulo alfa, pudiera requerir plaquetas. Si nosotros hablamos de una lisis 30, que recuerden esto sería hasta los 30 minutos, es mayor a 8, hiperfibrinólisis, ácido tranexámico. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, ya está establecido qué vamos a hacer dependiendo del reporte. ¿Sí? Lo importante en este caso es identificar a qué paciente se lo vamos a tomar, iniciar con la sospecha por la imagen y guiarnos, en este caso, por los valores. Incluso ustedes pueden encontrar ya algunos esquemas en donde viene el dibujo, les viene la interpretación debajo de cada uno de los trazos y cuál sería la probable causa y el tratamiento. ¿Sí? Entonces, esto yo creo que es bueno que lo tengamos a la mano, al menos el conocimiento para buscarlo y tener la interpretación. Y bueno, esto me lo proporcionó la jefatura de enfermería y de la terapia, porque uno de los factores para que tengamos unos resultados mal es que no hagamos bien el proceso, ¿sí? Incluso aquí en la mesita, aquí no se alcanza a distinguir, pero dice no mover, ¿sale? Porque luego llevamos la muestra y estamos ahí recargados, o estamos moviendo la mesa, y recuerden que como lo mencionábamos, esta copita va a estar girando a 6 veces por minuto, a una angulación ya establecida. Entonces, si ustedes lo mueven, los resultados puede que sean malos, ¿sí? Lo que nosotros interpretemos. Y bueno, la jefa Clarita trabajó en esto y nos dice, vean, lo primero, encender.
Pensó en todo la jefa, ¿sale? Entonces, lo primero es encenderlo, ¿vale? Después vamos a ejecutar el programa, ¿ok? Aquí viene, doble clic en el icono del programa para iniciar el proceso. Seleccione el nombre del usuario, en este caso, si vienen de quirófano, haga clic, en este caso ya nos viene aquí para iniciar sesión y nos va a ir pidiendo algunos datos. Damos en tromboelastograma y vamos a poner caso para crear un nuevo paciente y se tenga el registro, por si ustedes en algún momento requirieran consultar el trazo, ¿sí? Tenemos que hacer todo esto para que se quede ahí registrado. Vamos a dar ahora en agregar y nos va a pedir la información de este nuevo caso o de nuestro paciente, como les decía, para tenerlo registrado. Ya posteriormente, ¿qué nos dice la jefa? Tenemos que revisar en este caso que la palanca se encuentra en la parte del centro. Sí, tiene que estar bien colocado y obviamente preparado. Colocar la cubeta, que esto lo tiene el personal de enfermería ahí en el área de terapia intensiva. Subir el carro, que es esto blanco que ven, oprimir el empujador, bajar otra vez el carro y ensamblar la copa. Si no hacemos el proceso exactamente como viene, no nos sale el resultado bien, ¿sale? Entonces, ya viene por eso aquí establecido. Posteriormente selecciona el nombre del paciente, el tipo de muestra, como bien les decía, Caulín, si tenemos estos tubos, y asegúrese que la palanca del tromboelastógrafo esté en posición, ¿sale? Esto es en medio. Ahora, después, ¿qué vamos a hacer? Prepare la muestra y siga las instrucciones. Vamos a sacar los 36 unidades, ahí viene el dispositivo para tomar la muestra, lo vamos a colocar en la copa, vamos a elevar el carro y vamos a colocar ahora la palanca hacia acá. Recuerden que estaba en el centro, ¿sí? Ya que hacemos todo este proceso, lo damos a la derecha de ustedes y hacemos clic en iniciar. Para regresar a la pantalla principal, presione aceptar, dar doble clic para abrir la prueba e ir verificando los datos del paciente. Y bueno, cuando termine la muestra, hacemos clic en detener y vamos a seguir estos pasos para retirar la cubeta, ¿sí? De todas maneras, si en algún caso tienen algún problema con el procedimiento, ahí les pueden auxiliar los licenciados de terapia intensiva, ¿vale? Para que tengamos un resultado favorable con esta muestra, ¿sí? Entonces, vean, no es un proceso nada nuevo, ya lleva muchos años que se está utilizando. Sin embargo, conforme van pasando los años, se encuentran mayores usos. Actualmente el ROTEM, que es la tromboelastometría, ya también tiene algunos algoritmos muy bien establecidos para cirugía cardíaca, hemorragia obstétrica, trauma, y es exactamente lo que vimos. Dependiendo la nomenclatura, el valor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, en determinado momento les decía, no me interesa o no es el fin de la clase que se aprendan todo esto, pero sí tener por entendido que ya ahora que salgan, si escuchan la R o la K, vamos a pensar en factores de coagulación, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, es muy importante tener el conocimiento que contamos con esto en la unidad y que podríamos dirigir mejor la reanimación, ¿vale? Nuestros pacientes. Y bueno, siempre al final colocar algunas recomendaciones de este punto de atención de tromboelastografía o tromboelastometría en este caso en el manejo de hemorragia obstétrica aguda. Transfusión masiva, los protocolos, como les decía, la teoría y la realidad, vienen muchísimos hemoderivados. Sin embargo, realmente no se pasan en la gran mayoría de veces todos estos. Y la mayoría de imágenes las pueden encontrar también en este artículo que les habla de tromboelastografía para cirugía general, ¿sí? Me parece muy bien resumido los diagramas que ahí ya vienen tomados obviamente de los otros artículos, pero yo creo que podemos partir de acá para una mejor comprensión.